presentación de la doctora Maribel. La doctora Maribel del Río es directora de un programa de maestría en una de las universidades más prestigiosas aquí en el sur de la Florida y se especializa precisamente ella es psicóloga, doctora en psicología, y se especializa en todo lo que es educación especial con énfasis en autismo. Entonces, a través de ella es que hemos creado un programa de diplomado para un poco mejorar los conocimientos de los profesores, para que se entienda mejor los beneficios de detectar tempranamente cualquier desorden o trastorno del comportamiento en alumnos que puedan tener necesidades especiales y que los profesores aprendan a identificarlos y aquellos que quieran eventualmente especializarse, pues directamente tratar y lidiar con alumnos con estas necesidades, ¿no? Pero el objetivo de este diplomado que vamos a detallar, que la doctora Maribel va a detallar, va a ser simplemente que los profesores que decidan participar de él, decidan llevar el diplomado, tengan un conocimiento claro, profundo de lo que son las necesidades especiales, cómo identificarlas y cómo derivar a los alumnos que tengan algún tipo de condición como esta a los programas adecuados que sean los más beneficiosos para ellos, ¿no? Entonces ahora voy a dejar a la doctora Maribel que nos cuente un poco acerca de su trayectoria, de su trabajo hasta ahora en el sur de la Florida, muy brevemente, y ella dé ya inicio a la presentación. Doctora Maribel, adelante. Muchas gracias, Luis. Es un placer estar con ustedes aquí hoy, presentándoles y dándoles a conocer un poquito de la área en cual estoy tan apasionada y creo que hay tanta necesidad para preparar y entrenar y capacitar a profesores y a docentes, a profesionales en la comunidad. Como psicóloga en mi entrenamiento, he tenido la oportunidad de entrenar en hospitales pediátricos, he tenido la oportunidad de entrenar en centros comunitarios de salud mental y he tenido la oportunidad de especializarme en trabajar con niños con autismo y otros trastornos del desarrollo. Y durante ese tiempo me di de cuenta que había una necesidad muy grande para capacitar a profesionales que entendieran las necesidades de estas personas y las necesidades de sus familias. Entonces, pues aquí en los Estados Unidos, en asociación con la Universidad de Nova, pues creé un programa, una maestría en trastorno del desarrollo y pues en los últimos 10 años hemos preparado cientos de estudiantes y miles de estudiantes a este punto, ¿no? Para trabajar en sus comunidades locales para servir las necesidades de esta población especial. Aparte de ser profesora, en la universidad pues también tengo práctica privada, en cual mi especialización es la identificación y intervención de autismo y otros problemas de aprendizaje y de desarrollo. Y hoy tengo el placer de estar con ustedes aquí hoy para presentarles un poquito sobre, un poco más sobre algunos de los temas que vamos a transcurrir y vamos a tocar en el diplomado y para hablarles, introducirles un poquito más a el proceso del diplomado para ustedes que tengan interés en participar, pues tengan una buena idea qué objetivos y qué van a poder lograr de participar en este programa. Déjenme compartir mi pantalla con ustedes. Hoy les voy a hablar un poquito sobre una descripción general de las capacidades de desarrollo y el impacto que tiene estas condiciones en lo que es muchas áreas funcionales de la vida, educación, salud y vida familiar. Les he introducido un poquito sobre quién soy yo y mis áreas de experiencia, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, pues siempre tienen la oportunidad de conectarse conmigo individualmente. Vamos a empezar para hablar un poco sobre qué específicamente es un trastorno de desarrollo.
Los trastornos de desarrollo son un grupo diverso de severas condiciones que son crónicas y que ocasionan limitaciones mentales y físicas. En ocasiones, pues, usamos los términos de discapacidad o un problema de desarrollo, pero no siempre somos muy coherentes o somos muy específicos en qué realidad se refiere estas condiciones. Estas condiciones afectan muchas áreas funcionales del funcionamiento de una persona. Típicamente afectan el lenguaje, el movimiento de la persona en diferentes niveles de severidad, el aprendizaje, el autoayuda y la vida independiente. Es posible que estas condiciones típicamente aparecen durante la etapa de desarrollo hasta los 22 años de edad. Una persona que ha sido un niño que ha desarrollado típicamente toda su vida y empieza a demostrar ciertos retrasos o a regresar en su desarrollo después de los 22 años de edad, típicamente no es considerado un trastorno de desarrollo. Hay que haber algunas características presentes en una edad temprana. Ahora vamos a cubrir un poquito sobre los tipos de trastornos. Hay diferentes trastornos que afectan diferentes tipos o diferentes partes del cuerpo o de funcionamiento. Primeramente vamos a hablar sobre los trastornos del sistema nervioso. Estos son defectos congénitos que afectan el funcionamiento del cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso y pueden afectar la inteligencia y el aprendizaje. Aparte de esto, pues pueden causar dificultades en comunicación, convulsiones, trastornos de comportamiento y algunos otros problemas de comportamiento que vamos a detallar ahora en un momento. Algunos de estos trastornos más comunes incluyen los trastornos intelectuales del desarrollo. Típicamente algunos son congénitos, por ejemplo, o considerados genéticos. Por ejemplo, el síndrome de Down o el síndrome del cromosoma X frágil. Y estos típicamente hay genes que han sido específicamente identificados que causan el retraso o el déficit intelectual. También hay trastorno del espectro autista, de autismo, y esto es un rango de problemas que pueden afectar la capacidad en comunicación de la persona, en la socialización, las habilidades de funcionar independiente día a día y su funcionamiento intelectual. Los síntomas pueden variar dentro del espectro. Hay personas que presentan con síntomas severos, que es bastante obvio poder identificar y hacer un diagnóstico en el caso. Y hay otras personas que veo yo diariamente en mi práctica que son casos leves, que si no es un experto que tiene la experiencia y sabe cómo identificar ciertas características, pues fuera muy difícil identificar para una persona que no tiene el conocimiento. Es importante específicamente enfocarnos en lo que es el espectro del autismo, porque uno de cada 54 niños aquí en los Estados Unidos son diagnosticados con el trastorno del espectro del autismo. La ocurrencia y el diagnóstico ha sido mucho más prevalente en los últimos años. Y pues como nosotros como profesionales y la comunidad científica se ha preguntado por qué está sucediendo, ¿no? Y necesitamos desarrollar formas de poder apoyar la capacidad y la cantidad de personas que tenemos ahora con estas condiciones. Ok. Ahora, usualmente, vamos a hablar ahora un poquito sobre los trastornos metabólicos. Este grupo de defectos congénitos son funcionales y afectan el metabolismo de las personas. Por ejemplo, hay algunos ejemplos que incluyen problemas con las enzimas específicas que pueden causar discapacidades intelectuales o de desarrollo,
también situaciones o condiciones como el hipertiroidismo hormonal es otra condición que, si no es tratada, puede llevar a la persona a que desarrolle una discapacidad intelectual. Y les estoy dando una introducción cuando participan en el programa, ¿no? Como estudiantes, pues van a recibir mucha más información detallada sobre todos estos grupos de condiciones. También tenemos trastornos degenerativos. Dependiendo del defecto, pues causan diferentes tipos de impedimentos, pero típicamente los más frecuentes son problemas físicos asociados con problemas mentales y sensoriales. Algunos niños pueden parecer completamente normales al nacer, pero con el tiempo empiezan a perder ciertas habilidades o ciertas capacidades funcionales que tenían. Por ejemplo, el síndrome de Rett. Esto tiende a ser un trastorno de desarrollo. Típicamente hay algo genético, alguna condición o alguna deformación genética que suele causar problemas que típicamente el niño o la niña empieza a desarrollarse eh, adecuadamente, apropiadamente, pero después de los 2 años de edad empieza a haber un regreso en lo que es su desarrollo. Hay otros trastornos, por ejemplo, que se enfocan en lo que es los componentes psicomotrices. La parálisis cerebral es un tipo de trastorno. Y la parálisis cerebral a veces se refiere como un solo trastorno, pero en realidad es un grupo de trastornos que afectan el movimiento, el equilibrio y la postura de la persona. Y este trastorno motriz típicamente se presenta más comúnmente en niños. El Centro para el Control de Enfermedades aquí en los Estados Unidos, el CDC, indica que cada uno de 303 niños tienden a padecer de parálisis cerebral, que cuando uno lo pone a pensar, cuando tenemos 300 millones de personas, pues es bastantes personas que tienden a padecer de este grupo de trastornos. Y hay también otras condiciones que tendemos a veces no considerar necesariamente dado al desarrollo. Por ejemplo, la pérdida de audición. Y hay varias causas. Hay pérdida de audición de causa genética. Entre 50 y 60% de la pérdida de audición en los neonatos se debe a causas genéticas, alguna deformación que ocurrió durante el desarrollo. Es común que miembros de la familia de estos padezcan de problemas de audición también. Típicamente hay algún enlace familiar y alrededor de 30% de recién nacidos que presentan con problemas de audición también padecen de algún síndrome, otra condición genética que también presenta dificultades para el desarrollo. El 25% más de estos casos de pérdida de audición se debe a infecciones padecidas por la madre durante el embarazo. Complicaciones pueden ser por parto o trauma dado al cerebro durante el parto o otro tipo de situación después del nacimiento. Por ejemplo, un niño que tiene muchas infecciones del oído recurrentes, muy frecuentes, tienden a veces a tener cierta pérdida de audición. Hay situaciones de meningitis, niños que tienden a sufrir de meningitis, de fiebres muy altas cuando son muy pequeños, lesiones en la cabeza. Todo esto puede tender a causar ciertas pérdidas de audición. Ahora vamos a enfocarnos un poquito sobre el autismo. El autismo se ha vuelto mucho más prevalente aquí en los Estados Unidos y a veces nos preguntamos si es porque en realidad hay más personas con autismo o nos hemos puesto mejor, no hemos
puestos más detallados en lo que es identificar los síntomas y somos mejores en poder identificar el autismo. Como mencionamos previamente, la CDC estima que aproximadamente 1 de cada 54 niños en los Estados Unidos son diagnosticados con un trastorno de autismo. Y la incidencia en estos trastornos son 4 a 5 veces más altas en niños que en niñas. El incremento promedio en los últimos años fue de 60% en niños y 35% en niñas. Como vemos, el autismo es mucho más común en los niños. Porque la ciencia todavía no ha podido identificar. Pero cuando se refiere al autismo, el autismo en realidad es una categoría que no acepta generalizaciones, en el sentido que los niveles de inteligencia mostrados pueden variar mucho. Hay personas que presentan con impedimentos severos y un funcionamiento independiente muy bajo, y hay otras personas que funcionan a un nivel de progénito, ¿no? de genios. Y son personas que tienen la capacidad de estudiar carreras y de desarrollar y desempeñar y entender información a un nivel bastante complejo, pero tienen algunos comportamientos sociales o algunos impedimentos de comportamientos que les interfiere poder ser 100% funcional. Las interacciones sociales pueden variar de ser distantes y evitar la mayoría de contacto con las personas, a ser inusuales, pero muy activas. Hay muchas personas en el espectro que desean ser social y quieren tener esas interacciones, pero no están seguros exactamente cómo iniciar o sostener esas interacciones. Y cuando lo hacen, pues a veces se sienten que no saben cómo mantener la conversación de una manera apropiada. Se observan diferentes niveles de capacidad de comunicación verbal. Hay personas en el espectro que son muy verbal y pueden dar discursos muy elaborados y detallados, y hay otras personas al nivel que no desarrollan lenguaje. El comportamiento puede ser intenso o moderado, con ciertos comportamientos que le impiden a ciertos niveles bien leves, o que les causa mucho y les interfiere mucho significativamente con su funcionamiento diario. Sensorialmente, el rasgo también abarca de ser hipersensible a sonidos, a texturas, a otros tipos de información sensorial, hasta ser hiposensible, en cual necesitan estimulación sensorial del ambiente y lo tienden a buscar a veces de maneras no esperadas o no típicas. Y las habilidades motoras pueden ser muy coordinadas o faltas de coordinación, o ahí puede haber mucha falta de coordinación. Como ven, es un rasgo en cual hay mucha variedad en ese espectro y mucha variabilidad. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico. No voy a hablar mucho en detalle sobre esta parte. Es algo que nos enfocamos bastante en lo que es el transcurso del diplomado. Pero nosotros utilizamos en los Estados Unidos el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en la 5ª edición, que es publicada por la Asociación Psiquiátrica Americana. Y pues es lo que nosotros utilizamos y es considerado el estándar de oro para diagnosticar el autismo. Y en este manual, pues se identifica que hay diferentes niveles del diagnóstico. Nivel 1, que es un nivel leve; nivel 2, un nivel moderado; y nivel 3 es un nivel considerado un nivel severo. También se puede identificar si la persona presenta con trastorno del lenguaje o sin trastorno del habla, y si la persona presenta con discapacidad intelectual o no. Han habido algunos cambios al DSM-5 en los últimos años y algunas modificaciones para poder mejor representar en realidad lo que nosotros consideramos que en realidad es el espectro. Hemos redefinido el espectro del autismo.
Antes se consideraba que habían 3 diagnósticos distintos que describían o se categorizaban los impedimentos asociados al autismo. Pues en realidad cuando se pusieron a estudiar bien los comportamientos y los impedimentos, se dieron de cuenta que no eran 3 diagnósticos diferentes de autismo, Asperger y problema de desarrollo a largo plazo, ¿no? Sino es un problema en realidad con diferentes niveles de severidad. Y al entender eso, pues fue que se hizo una redefinición de lo que era el autismo. Hay ciertas cosas o ciertas categorías de síntomas que tienen que estar presentes en el autismo. Esos incluyen impedimentos en lo que es la comunicación, de alguna forma, y no tiene que ser la ausencia del lenguaje, pero más lo que es comunicación funcional de una manera apropiada para su edad, deficiencias sociales, intereses restringidos y comportamientos repetitivos. La inclusión de una excepción de casos de trastornos genéticos y condiciones médicas que puedan manifestarse como el autismo. Hay ciertos, también ahora incluimos que hay ciertos problemas genéticos que típicamente tienden a llevar a la presentación de síntomas que también coinciden con el desarrollo del autismo. Y también pues la consideración que incluimos lo que es los componentes de la severidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios de elegibilidad en las escuelas? Pues primeramente, para nosotros consideramos que hay que ver un perfil irregular de desarrollo como psicólogos y profesionales que trabajamos en las escuelas. Hay que haber algún patrón de desarrollo que haya alguna irregularidad. Poca habilidad para interactuar socialmente es otro criterio. Problemas con el lenguaje verbal y no verbal, con comunicaciones sociales, patrones de intereses, comportamientos y actividades restringidos, repetitivos o estereotípicos. Y hay diferencias entre estas 3 categorías. Y esto es algo que cubrimos y discutimos en los cursos del diplomado. Y clara necesidad de educación especial, que esta persona, este niño o individuo no puede funcionar en un aula escolar típico al paso y al nivel de los otros, de sus compañeros, y requiere un nivel de instrucción especial o modificado. Ok. Ahora voy a brevemente tocar un poquito sobre las dificultades de interacciones sociales. Esto es el componente más prevalente o clave en lo que distingue el autismo de otros problemas o de desarrollo o otros problemas de comportamiento. Son las dificultades notorias con interacciones sociales, las que pueden manifestarse por lo menos en 2 de las siguientes maneras. No hay que llenarla todos estos síntomas o estos criterios, pero por lo menos hay que ver 2. Marcada dificultad en el uso del comportamiento no verbal, contacto visual, uso de gestos, por ejemplo, la incapacidad para desarrollar relaciones con sus compañeros, aunque haya interés o motivación, pues no tienen la capacidad de poder formular esas amistades o mantener esas interacciones sociales de una manera apropiada, y en algunos casos hay falta de interés, falta de espontaneidad en compartir su entorno, sus intereses, y falta de reciprocidad social y emocional. Ok. El desarrollo social, hay ciertas áreas o ciertas componentes de alertas que nos alerta a nosotros como profesionales que potencialmente puede haber un problema en esta área. Entre los 12 a 18 meses, posiblemente el niño no ayuda a vestirse, no intenta cantar o no abraza o besa a los padres. Estos son
ejemplos, no necesariamente tienen que ser solamente haber déficits en estas tres áreas solamente, pero son ejemplos de algunas áreas en cual a lo mejor haya algún lapso en el desarrollo o alguna falta. De 18 a 24 meses no utiliza no cuando se interfiere con sus acciones, no disfruta el que se le lea, no trata de reconfortar a quien muestra algún tipo de sufrimiento. Típicamente los niños tienden a querer consolar a otras personas. Muy poca o ninguna imitación del juego de sus compañeros y no señala con el dedo. Estas son áreas potencialmente que pueden señalar que hay algún problema. Hacia el niño va como al transcurso que el niño o la niña vaya desarrollando. De los 2 o 3 años no participa ni de las más simples actividades grupales, tiende a aislarse, no muestra frustración cuando no se le entiende, participa del juego con sus compañeros espontáneamente en muy raras ocasiones. A los 3 años no participa en juegos que se pretenden con otra persona, el juego imaginativo tiende a ser impedido, no tiende a buscar relaciones y como los niños van desarrollando la más edad que empiezan a coger, pues nosotros esperamos más de ellos en lo que es sus habilidades sociales y de comunicación y de comportamiento. Y así como vemos, cuando los niños van desarrollando, esperamos comportamientos más complejos de ellos y más sutiles. Y si hay faltas en estas áreas, pues pueden señalarnos que puede haber algún problema. Ya típicamente a los 4 años, si tienes un niño o niña que está ignorando a los otros niños o no muestra interés, no responde a las interacciones o las iniciaciones de adultos o otros niños, o no presta atención, no puede seguir las rutinas día a día en el aula escolar, pues ya esto es señal que este niño requiere una evaluación y un estudio más individualizado. Ya a los 5 años, como ve, pues detallado varias áreas o varios ejemplos de comportamientos que pueden haber falta. Por ejemplo, exhibir agresión extrema contra otros niños, hacia otros niños, o en ciertas ocasiones es lo opuesto, se muestra demasiado pasivo. O otros niños pueden venir y quitarle los objetos cual tiene y no demuestra ningún tipo de reacción. Otro componente importante es que expresa un rasgo de emociones muy limitados. Típicamente es difícil identificar si las emociones, si es que este niño está sintiendo felicidad, ansiedad, frustración. No hay mucho rango de lo que es la expresión emocional. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre las dificultades con la comunicación. Estas dificultades son notorias en lo que es el espectro del autismo y se manifiestan de muchas diferentes formas. Puede ser en un retraso o falta de desarrollo del lenguaje. Eso típicamente tiende a ser la primera señal para padres y familiares o para profesores o docentes trabajando con niños pequeños. También para pediatras y otros profesionales médicos, es la falta de habla. Típicamente, si un niño no ha desarrollado el lenguaje a los 18 meses de edad, no tiene palabras, ya es considerado un retraso del habla. Típicamente entre los 10 meses a los 13, 14 meses empieza a desarrollar palabras singulares y crece bastante rápidamente, aumenta el vocabulario durante este tiempo, este span de meses. Si a los 18 meses no hay ninguna forma de comunicarse, pues o ningún desarrollo del habla, es un atraso. Y no hay ningún atento de compensar por esa falta de habla. No es solamente que el niño tiene un atraso en el aula, pero no usa gestos, no usa contacto visual para tratar de comunicar sus intenciones. A veces puede presentarse uso de lenguaje estereotípico o repetitivo y la ausencia de juegos de fantasías variados.
y espontáneo. Por ejemplo, no tiende a imitar programas que ve en televisión, no juega con juguetes imaginativamente, tiende a ser un juego muy repetitivo y no muy funcional. Y aquí pues le he detallado algunas áreas de alertas de comportamiento relacionado al desarrollo del lenguaje y ya les he hablado un poquito sobre esto. Típicamente el estándar es más o menos 15 palabras a los 18 meses. A los 2 años típicamente esperamos que los niños estén combinando 2 palabras, utilizando lo que nosotros hablamos o describimos como phrase speech, el uso de frases para comunicación. Mama, agua, quiero leche. Ya a los 2 años deben empezar a combinar ese tipo de palabras. A los 3 años, todavía, si hay alguna falta en poder comunicarse en frases cortas o de entender instrucciones simples, pues puede ser una alerta. Si a los 4 años no utiliza las palabras yo o tú adecuadamente y a los 5 años no comprende instrucciones de 2 partes. Cierra la puerta, apaga la luz y cierra la puerta. Un niño de 5 años debe poder seguir ese tipo de instrucción. Y también, pues hay muchos diferentes ejemplos que pueden componer o demostrar este tipo de alertas, pero le he incluido algunos para su referencia. Habilidades para jugar, como hemos hablado del juego imaginativo. Típicamente cuando los niños son pequeños tienden a jugar de una manera más funcional, más repetitiva, pero cuando el niño va creciendo y desarrollando, ya a los 2 años más o menos se espera que empiecen a empezar a desarrollar interés en otros niños. Antes de los 2 años juegan paralelos, se pueden sentar uno al lado del otro y puede ser que interactúen pero hagan actividades independientemente. Ya después de los 2 años, entre los 2 y 3 años, se espera que empiece a iniciar algún tipo, aunque sean breves, de interacciones con otros niños. De 3 a 4 años ya los niños deben estar interactuando y jugando grupalmente. Y si hay niños que demuestran que no tienen esta capacidad o no tienen este interés y también de poder desarrollar un juego imaginativo. A los 2 años típicamente esperamos que usen los juguetes de una forma funcional. Un teléfono es un teléfono y que utilicen el teléfono para pretender que están o imaginarse que están haciendo una llamada. Pero cuando un niño llega al punto de 4 o 5 años, pues deben poder demostrar juego imaginativo. Por ejemplo, la representación que un lápiz puede ser un micrófono. Esto en realidad, o que son superhéroes o que son policías, que ellos mismos pueden tomar las características de otras personas o que objetos pueden asimilar las características de otro objeto. Ok, y ya les he hablado un poquito sobre esto. Y el tercer componente es el trastorno de comportamiento. Estos son patrones de comportamientos, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotípicos. Por ejemplo, puede haber una exagerada preocupación con uno o más patrones de interés abnormales en su intensidad o el nivel de atención. Puede ser, por ejemplo, que un niño que haya desarrollado el lenguaje y tenga una capacidad intelectual averaje, lo que se considera típica, desarrolle un interés excesivo, vamos a decir, en los dinosaurios o en los planetas, y un interés a cual es una fijación y excluye todo otro tipo de interés o actividades. No le interesa participar en otro tipo de otro tipo de juegos o de actividades, sino enfocarse solamente en estas áreas o tópicos de interés. Esos son en niños, por ejemplo, que tienen lenguaje. En niños que no típicamente tienen el lenguaje desarrollado a ese nivel,
pues puede se manifiesta más en comportamientos repetitivos. Mecerse de adelante hacia atrás, caminar de un lado hacia el otro, brincar de arriba hacia abajo, dar vuelta en círculos, pues todo esto tiende a manifestarse más en estos comportamientos. También en los dos casos, bueno, pues sí, los niños se presentan en el espectro de un nivel leve o más severo. ¿Hay algún tipo de adherencia inflexible a rutinas o rituales específicas que en realidad no son prácticos? Si cambian la ruta que típicamente toman para ir a la escuela, hay molestia. Si cambian la rutina diaria, hay molestia. Si la maestra no está en clase, la profesora no está en clase hoy día, pues se molesta. Pues algún tipo de cambio a su rutina día a día, pues crea frustración y molestia. También puede haber movimientos corporales repetitivos, como les comenté, y en algunas ocasiones puede ser comportamientos que son más discretos, que no necesariamente son tan obvios, pero por ejemplo mover las manitos en círculo de una manera que puede presentarse como ansiedad, pero en realidad puede ser un comportamiento repetitivo. Y preocupación persistente con partes de objetos o cosas que se mueven. Hay niños que tienden o personas que tienden a enfocarse en lo que es mirar los ventiladores que dan vueltas, mirar a las luces del techo, les gusta ver el agua como corre, todo este tipo de comportamiento que no es funcional. Ok. Hay algunas otras características que han sido encontradas que son asociadas con el trastorno del espectro del autismo que pudieran presentarse, pero no es necesario. Puede ser el retardo mental, el retraso de la aparición de funcionamiento adaptivo, poder funcionar de una manera independiente en lo que es su autocuidado. Comportamiento agresivo, daño físico o autoinfligido, problemas con el sueño o el apetito, esto es muy común, típicamente hay trastorno del sueño y limitaciones en lo que son el tipo de comidas en cuáles quieren ingerir. Alteraciones del humor, ausencia de miedo excesivo en ciertas ocasiones, dificultad coordinando, integrando diferentes tipos de información sensorial, sonidos altos, les molesta la arena o la hierba, sensibilidad anormal o información auditiva, que le acabo de comentar, falta de respuesta a estímulos en su entorno, no hay respuesta a cosas que están sucediendo en su ambiente, dificultad seleccionando los aspectos más relevantes de los estímulos a ser procesados, obsesión con ciertos efectos sensoriales, dificultad prestando atención, hiperactividad y dificultad cambiando el foco de atención. Ok, listo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la diferenciación entre diferentes diagnósticos. No voy a enfocarme mucho en las características, pero sí quiero hablar un poquito sobre la diferencia entre la discapacidad intelectual y el autismo. Las características que tienen en común son que los dos son presentes durante toda la vida, pueden causar discapacidad intelectual, los dos pueden presentarse ecolelia o la repetición del lenguaje, daño autoinfligido y autoestimulación, problemas neurológicos a una edad temprana y problemas de atención. Ahora, las características que son específicas al retardo mental son que las habilidades del lenguaje y sociales son limitadas por el coeficiente intelectual. Por ejemplo, si la edad mental de la persona es 10 años, la habilidad presente en lo que es la comunicación y el funcionamiento día a día es de 10 años. El desarrollo es parejo. En el autismo, el desarrollo no es parejo. Puede haber un
funcionamiento intelectual o cognitivo o del habla muy alto, pero el funcionamiento social no está al mismo nivel. Okay. Y entonces, pues aquí tengo alguna otra información sobre las diferencias entre el autismo y los problemas de aprendizaje, entre el trastorno del lenguaje. Una importante distinción es que los niños con trastorno de lenguaje que no están en el espectro del autismo pueden demostrar contacto visual normal y apropiado cuando quieren comunicar cierta intención o comunicar sus necesidades, pues inician interacción con otras personas, hacen contacto y utilizando gestos u otros comportamientos pueden comunicar sus necesidades. Y también demuestran la capacidad de mostrar y de entender las emociones. Ok. Ahora no voy a pasar, no quiero enfocarme mucho tiempo en esto porque tengo mucha información que quiero compartir con ustedes y toda esta información pues la cubrimos más en detalle en el diplomado. Hay ciertos instrumentos que utilizamos para diagnosticar el autismo. Utilizamos instrumentos de comportamiento. También utilizamos instrumentos para determinar el nivel cognitivo, el perfil coeficiente intelectual de la persona. También, pues, habilidades de lenguaje, porque hay una incidencia bastante alta entre niños con autismo y el retraso del lenguaje. Entre 35 a 40% de personas con autismo no desarrollan lenguaje funcional o no desarrollan lenguaje o el lenguaje no es funcional, tiende a ser ecolalia, repetición, no típicamente para poder llenar sus necesidades, obtener lo que necesitan. Ok. En relación a las características de los trastornos de desarrollo, en relación a las habilidades del lenguaje, hay ciertas estrategias de intervención en el desarrollo del lenguaje que se pueden implementar en el hogar y en la escuela. Y como sabemos, es una colaboración que debe ocurrir entre las maestras y los familiares. En el hogar se debe conversar frecuentemente con el niño o niña, sin importar su nivel de desarrollo, porque uno diga, no, porque no habla, él o ella no entiende. No es necesariamente cierto. Típicamente el nivel de lenguaje receptivo es mucho más alto que el nivel expresivo. Reforzar los intentos de comunicación, continuar con terapias de lenguaje o de comportamiento. Y en la escuela, la terapia del habla y lenguaje se puede incorporar si es indicado, y uso de aparatos que mejoren la comunicación. Tenemos diferentes formas o diferentes tecnologías y otros instrumentos que podemos utilizar que hablamos y en más detalle en lo que es el programa para poder ayudar a aumentar la comunicación en el aula escolar. Algunas características de los trastornos de desarrollo en relación a la memoria es calificar y medir la memoria. Es importante porque tenemos que saber cuál es la capacidad de este niño, del niño o niña, de poder retener información. Típicamente en niños que están en el espectro del autismo, frecuentemente su memoria típicamente es bien desarrollada. En niños que tienen retardo mental, pues típicamente hay falta o en déficit de atención, la memoria también es negativamente afectada. No voy a enfocarme, pasar mucho tiempo en la área de memoria, que estas son cosas un poquito más involucradas y técnicas, y quiero tener suficiente tiempo para poder hablarles un poquito más sobre el programa, pero quiero introducirles también al concepto de funcionamiento ejecutivo. En muchos de los
trastorno del desarrollo hay impedimentos en el funcionamiento ejecutivo, en lo que nosotros utilizamos o categorizamos como es la capacidad de autorregular nuestras emociones, de poder enfocar nuestra concentración y atención, de poder inhibir y de ser impulsivos, de poder controlar nuestros impulsos, la planificación, la organización. Todo esto es regido por el cerebro y la cierta parte del cerebro que rige lo que nosotros le llamamos el funcionamiento ejecutivo. Parte de esto se relaciona a la teoría de mente, que es la capacidad de poder tomar la perspectiva de otra persona. Esto es típicamente está ausente en personas que estén en el espectro del autismo. En relación al el rendimiento académico puede variar dependiendo en el nivel funcional. Pueden haber áreas muy fuertes en lo que es funcionamiento, lo que es la matemática, y lo visual espacial tiende a ser muy bien desarrollado en personas en el espectro. Y aunque puedan leer de una manera apropiada para su edad, típicamente la comprensión de texto tiende a ser impedida o negativamente afectada. Ok. Hay una de las cosas que nos crea más dificultad nosotros como profesionales y familiares y profesionales en las escuelas tienden a consultar con nosotros es porque en muchos de estos trastornos de desarrollo se presentan comportamientos inusuales o problemáticos. Y he incluido aquí un detalle que les voy a dar la oportunidad de repasar rápidamente en lo que es qué podemos hacer para evitar cumplir con ciertas exigencias de comportamiento en el aula, en el hogar. Estos son áreas que exploramos mucho más detalladamente en los cursos, pero para darle una idea, ¿no? Si un niño no quiere hacer sus tareas, son muy difíciles, no le interesan, no quiere hablar con su interlocutor, no quiere ser tocado, no quiere participar en el juego específico, no quiere interactuar con algún estímulo visual en el ambiente del aula, no quiere comer lo que se le sirve. Todo esto son problemas que tienden a crear, comportamientos que tienden a crear problemas en el aula o en el ambiente escolar. Hay comportamientos que son para obtener atención. Por ejemplo, son para obtener la atención de los adultos, de los compañeros, para obtener contacto físico, perdón, respuestas emocionales intensas, exige la completa y exclusiva atención de la otra persona, y otras veces para obtener atención y recibir algún tipo de interacción social. Algunos comportamientos son reforzados automáticamente, otros son para acceder a objetos o actividades que le interesen. Y por eso es importante saber en realidad qué está promoviendo este comportamiento para saber cómo intervenir en estos comportamientos. Y hay varias estrategias de intervención en el comportamiento que también pasamos mucho tiempo en los cursos del diplomado hablando un poco más en detalle en cuáles son sus propósitos, sus métodos y cómo funcionan. Uno de ellos es la terapia, el análisis de comportamiento aplicado, el ABA, como nosotros le decimos en inglés, Applied Behavior Analysis. Todos los estudios han encontrado que es en realidad el estándar de oro en lo que es la intervención con niños que están en el espectro del autismo y con niños también que presentan con trastornos de desarrollo. Típicamente se incorpora un proceso de refuerzos para modificar los comportamientos. Y aquí les he detallado un poco de las estrategias y las intervenciones que se pueden utilizar para
para trabajar lo que es las áreas sociales, para trabajar la comunicación. Em, Alguna de las intervenciones en el entorno que se puede implementar con individuos que son diagnosticados con el trastorno del espectro del autismo es reducir el ruido externo. Muy frecuentemente tiende a crear estimulación, perdón. Utilizar audífonos, música suave, tapones para los oídos, pues puede ayudar. Minimizar la exposición o a cosas que puedan causar ansiedad. Si sabemos que un niño hay que transicionar a otro aula para el arte o para la clase o al patio afuera a la hora de receso, es importante proveerle cierta preparación para que empiece a prepararse que esta transición va a ocurrir. Brindará apoyo con distintos tipos de transiciones y estructura y mucha estructura. Tiende a ser muy beneficioso con esta población de estudiantes. ¿Por qué es importante entender las capacidades de desarrollo? Bueno, el número de personas diagnosticadas con una discapacidad o trastorno de desarrollo, incluyendo el autismo, retardo mental, demencia senil, lesiones del cerebro, trastornos de aprendizaje, ha incrementado drásticamente durante la última década y con más y más frecuencia se está incluyendo a niños con discapacidades o trastornos de desarrollo entre clases no especializadas en la escuela, desafiando a las maestras o desarrollando habilidades necesarias para poder hacerlos partícipes productivos en el ambiente escolar. Y esa típicamente es la meta, poder incorporar lo más posible en un ambiente típico. A medida que la población va envejeciendo, es algo que a veces no pensamos, dedicamos mucha atención y mucho enfoque a lo que es la edad temprana y la intervención temprana, pero esta población típicamente eventualmente se vuelven adultos. Y más discapacidades son diagnosticadas, dado el conocimiento. Aparecen oportunidades para profesionales con experiencia en trastornos del desarrollo, las que se esperan continúen en aumento en las próximas décadas. Eso es una área muy significativa y una área que hay mucho crecimiento. En los Estados Unidos se estima que la industria de prestación de estos servicios esté dentro de las 10 más requeridas durante los próximos años, con un crecimiento proyectado de ingresos de más de 70%. Ok, ¿por qué es importante y necesario? La forma más eficaz de hacer frente a estos desafíos es a través de los programas educativos y del desarrollo profesional. Un programa de este tipo que estamos ofreciendo en colaboración con la Universidad Andina del Cusco es un programa interdisciplinario por naturaleza. Hablamos y enfocamos en muchas diferentes áreas y al no requerir de experiencia clínica, sería apropiado para quienes estén buscando expandir su conocimiento acerca de las capacidades y trastornos del desarrollo en las áreas de educación, psicología, servicios sociales, y debería preparar a quienes decidan cursarlo en diferentes áreas, en cómo entender las necesidades educativas, las necesidades de salud, interacción con o el rol de las instituciones gubernamentales y comunales, defensoria de las discapacidades, erudición en discapacidades y profesionales iniciándose en este campo. Es bien importante tener un entrenamiento comprensivo en todas estas áreas. Este programa debería ayudar a quienes trabajan con discapacitados y sus familiares a obtener habilidades muy específicas e importantes, incluyendo pensamiento analítico, conocimiento de las capacidades y trastornos del desarrollo y servicios relacionados,
lo que les permitirá comprender las necesidades de esta población, que sabemos que hay una necesidad tan grande, pero cómo entender cómo podemos intervenir y qué apoyos podemos proveer es la parte más importante y donde hay más falta. Y así como ejercer eficientemente el rol de educadores y profesionales en instituciones de enseñanza y todas aquellas que presten servicios a estas personas. ¿Qué es la relevancia? ¿Cuál es la relevancia del programa? Este programa que estamos ofreciendo marcará una gran diferencia en la vida de los docentes, quienes a su vez influirán positivamente en la vida de estudiantes con necesidades especiales. Quienes participen de este programa aprenderán directamente de una profesional dedicada, que soy yo, a la enseñanza en una facultad universitaria, quien además cuenta con amplia experiencia fuera del salón de clases. Y este diplomado les proveerá con las herramientas y conocimientos necesarios para luchar por encontrar soluciones a múltiples problemas presentados por estudiantes con necesidades especiales, permitiendo a las maestras crear un impacto significativo y duradero en la vida de sus estudiantes. ¿Cuáles son los objetivos del diplomado? Quienes completen este programa deberán estar en capacidad de aplicar su conocimiento administrativo y otras habilidades de liderazgo en el campo de las discapacidades y trastornos de desarrollo a través del uso y análisis de casos de estudio, trabajos de investigación y asignaturas en clase, demostrar entendimiento de los diferentes trastornos del desarrollo y los desafíos que quienes los padecen tienen que enfrentar durante su vida, demostrar una clara comprensión del impacto creado al integrar dentro de la comunidad a personas con trastornos del desarrollo y sus positivas consecuencias en la familia, el sistema educativo y los servicios públicos, aplicar principios éticos y legales relacionados al trabajo con personas con trastornos de desarrollo en escenarios de la vida real, utilizar su conocimiento en trastornos de desarrollo, comportamiento organizativo y planeamiento estratégico para diseñar y administrar organizaciones de servicios públicos que atiendan a personas con trastornos del desarrollo y sus familias. También estudiantes van a poder demostrar habilidades investigativas desde la acción y pensamiento analítico al crear un programa o un proyecto de evaluación durante una actividad de campo y van a poder entender el impacto de las inequidades en los servicios de salud experimentados por personas con trastornos del desarrollo y su impacto en su propia salud y las organizaciones prestadores de servicios públicos. Como vemos, este programa es un programa muy completo y que tiene unos objetivos ambiciosos, pero creo que las personas que participan en este programa tienden a salir con un entrenamiento muy completo que los hace profesionales más competentes y capaces de trabajar con esta población. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los cursos del diplomado. ¿Qué vamos a estudiar en estos cursos? Para darle un poquito de introducción, uno de los cursos es Introducción al Autismo y Discapacidades del Desarrollo. Vamos a hablar mucho más en detalle sobre algunos de los tópicos que introducí hoy. Y en este curso analizaremos los distintos tipos de discapacidades y de trastornos del desarrollo observados durante la vida de una persona. Los estudiantes tendrán la oportunidad de entender los difíciles y particulares retos a los que estas personas tienen que enfrentarse, incluyendo problemas asociados a periodos transitivos del desarrollo. Además, el curso ofrecerá la capacidad de comprender el proceso de diagnóstico de discapacidades, así como la capacidad de seleccionar los servicios que mejor satisfagan las necesidades particulares y específicas de estas personas.
y apoyarlos, tanto a ellos como a sus familias, en el desarrollo e implementación de un plan de vida individual. En este curso, pues también enfatizamos lo que es analizar cómo los factores culturales influyen en la forma en la que estas discapacidades o trastornos son experimentados y en cómo los servicios disponibles son prestados. Y describiremos estrategias para trabajar con familias en las que exista algún miembro con discapacidades con el objetivo de mejorar el acceso y la interacción con estos servicios. Este es un poquito de un sumario, un resumen del primer curso. El segundo curso que ofrecemos se relaciona a la discapacidad y el ciclo de la vida familiar. Este curso se encuentra o se concentra en los trastornos del autismo y su impacto en el desarrollo de quienes presentan la condición durante su vida, así como el ciclo de la vida familiar. Los temas por discutir o ser amplificados incluyen muchos temas, incluyendo la sociología de la familia, experiencias vividas por familiares de personas con discapacidades, características de ejemplos exitosos de inclusión, vínculo entre inclusión y reforma escolar. También vamos a discutir diferentes problemas relacionados a la transición de juventud a la vida adulta. Por ejemplo, la vida familiar, matrimonio, paternidad y cuidado de padres ancianos, la importancia de las redes sociales y respaldo general en sus vidas y cómo enfrentar situaciones complejas como personas con doble diagnóstico, discapacidad intelectual y desórdenes o otros trastornos mentales. Y por último, discutiremos distintas opciones de tratamiento y apoyo. En el tercer curso, vamos a tocar sobre los problemas de salud en discapacidades de desarrollo. En este curso es importante porque nos sirve como introducción a las disparidades y claras desventajas padecidas por personas con discapacidades de desarrollo y incluye el estudio del modelo estadounidense, la Declaración de Equidad en Servicios de Salud para Personas con Discapacidades, creado por la American Association of Intellectual and Developmental Disabilities o la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo. Discutiremos los retos que enfrentan estas personas con respecto al acceso a servicios médicos, que es muy importante, de servicios dentales y de salud mental apropiadas, que es otra área de falta, así como la importancia de la difusión y promoción de la salud entre esta población. La importancia de crear conciencia acerca de la necesidad de incluir el impacto causado por discapacidades del desarrollo y en personas, familias, instituciones educativas y otras organizaciones a la hora de educar profesionales de la salud será discutida. Nosotros como profesionales, si tenemos esta área de competencia, pues tenemos la obligación de tratar de entrenar y de educar a otros profesionales de salud y de educación en esta información y en estas áreas. Otro curso será la identificación temprana y evaluación del autismo y discapacidades de desarrollo. Como sabemos, la intervención temprana es un área sumamente importante porque tiende a llegar a un pronóstico mejor. Este curso ayudará a los estudiantes a aplicar en la práctica su conocimiento acerca de agresión, lesiones autoinfligidas, berrinches y de diferentes formas de intervención usualmente utilizadas en personas con discapacidades de desarrollo, tales como que en realidad nos vamos a enfocar. Intervención temprana en el desarrollo, qué tipo de intervenciones se utilizan para el habla, habilidades físicas, tareas ocupacionales, la intervención en el comportamiento
el análisis aplicado de comportamiento, la intervención en el desarrollo de las relaciones, o también hay otras intervenciones que vamos a hablar en más detalle. Floor time o tiempo en el suelo es una estrategia utilizada para abrir y desarrollar varias comunicaciones a través de terapia de juego, apoyo educativo a través de intervenciones y tratamiento o el análisis de casos específicos que se relacionan a la intervención temprana, y trataremos también acerca de los factores que contribuyen al éxito de diferentes tipos de tratamientos. Como ven, estamos cubriendo muchas áreas diversas. Y también pues tenemos la integración de niños con necesidades especiales en el aula. En este curso nos concentramos en el enfoque histórico en la educación de niños con necesidades especiales. Revisaremos modelos utilizados en ambientes educativos en la actualidad, tales como la inclusión o mainstreaming o su integración en aulas regulares y aulas exclusivas para niños con necesidades especiales. Evaluaremos los tipos de apoyo que pueden brindarse a niños con discapacidades de desarrollo para promover resultados educativos exitosos y consideraremos los pros y contras de los enfoques de apoyo más comúnmente utilizados, incluyendo planes de educación individualizados, evaluaciones regulares de comportamiento y planes de intervención, considerando el rol que cada uno juega en el sistema educativo. Y el curso que se dedica a la administración de servicios para personas con necesidades especiales, creo que les provee pues otro aspecto muy completo a poder entender lo que es el establecimiento y el manejo de programas que satisfacen y sirven a personas con discapacidades en las comunidades. Este curso discutirá el uso de la administración y teoría del liderazgo, así como la investigación en organizaciones públicas y sin fines de lucros. Se prestará especial énfasis al planeamiento estratégico, motivación de empleos, reclutamiento, contratación, retención del personal, administración fiscal, planeamiento a largo plazo, desarrollo de mesas directivas y su continuidad en el tiempo mediante procesos de sucesión. Además, nos enfocaremos en el desarrollo de métodos y técnicas de comunicación efectivas, fortaleciéndolos con ejercicios interactivos que serán calificados por la profesora del curso. Y en esta fase del diplomado se requeriría que los estudiantes trabajen en grupos para capacitar a educadores, profesionales y estudiantes que tengan el deseo de hacer un impacto significativo en las vidas de esta población. Muchas gracias por su asistencia y por su atención.